Hoy en Los Doctores. Los dolores de cabeza persistentes, cambios en la visión, alteraciones del equilibrio o incluso dificultades para hablar pueden ser señales de alerta que no deben ignorarse. Era solo dolor de cabeza, apretazón de ojos, porque lo tenía como irradiado aquí en esta parte. Y ella siempre se quejaba y ella era muy linda, muy jovial, muy hacendosa era, ella siempre andaba bien bonita. Los tumores cerebrales son una condición que puede afectar a personas de cualquier edad y que requiere un diagnóstico oportuno para mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación. Los cambios en el estado de ánimo, alteraciones en el ciclo menstrual, problemas para dormir, aumento de peso y sofocos son algunas de las señales del inicio de una etapa en las mujeres. Vieras que mucho dolor de espalda, dolores muy intensos, muy agudos, como punzones, horribles son. Hoy conversaremos con nuestro especialista para comprender qué es la perimenopausia, cuáles son sus manifestaciones más comunes. Acompáñenos en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Mariela Montero. Hola, ¿qué tal? Feliz martes. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Los Doctores. Ya usted veía los dos temas que vamos a tocar el día de hoy de fondo y yo quiero empezar con el primero de ellos, que tiene que ver con los tumores cerebrales. Tal vez usted tiene dolor de cabeza frecuente, tiene algunas señales que no han logrado identificar y este programa podría ayudarle precisamente a darse cuenta si tiene algunas señales tempranas de lo que es un tumor cerebral. Para eso quiero presentarles al especialista del día que va a estar con nosotros. Él es el doctor José Alexis Quesada. Casi le digo mal el apellido. José Alexis Quesada, doctor, especialista en neurocirugía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, creo que la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es exactamente un tumor cerebral? ¿Y cuáles son aquellos que son más frecuentes? Un tumor cerebral, o básicamente un tumor en general, es un crecimiento anormal de células dentro de cualquier tejido. En este caso estamos hablando de un tumor cerebral que crece aceleradamente, es un tejido que crece aceleradamente dentro del parénquima cerebral, dentro de lo que es la estructura cerebral, y empieza a ejercer unos síntomas muy característicos que generalmente se debe a aumento de la presión intracraneana dentro de una bóveda rígida que es nuestro cráneo, que está hecho de hueso, no se puede expandir. Entonces, ese tipo de crecimiento va a generar una serie de síntomas característicos que tienen en general muchos de los tumores del sistema nervioso. ¿Cuáles son los más comunes? Depende de la edad. Hay edades en donde a nivel pediátrico podemos tener cierto tipo de tumores embrionarios. A edad adulta, los más comunes son los meningiomas, que son muy frecuentes en mujeres por encima de 40 años. Tenemos a los gliomas, que es tal vez el tumor más frecuente en lo que es el sistema nervioso central a nivel general. Y también tenemos las metástasis cerebrales, o sea, aquellas enfermedades malignas de nuestro pulmón, de hígado, de colon, que hacen invasión hacia el cerebro también. Entonces eso es bastante frecuente. Ver enfermedad metastásica hacia el cerebro es muy frecuente que pase en pacientes que tienen alguna enfermedad maligna en algún otro órgano. Cuando hablamos del cáncer o del tumor cerebral, ¿todos son malignos? No. Por dicha, gracias a Dios, no todos son malignos. De hecho, la mayoría que uno puede ver en ciertas edades son de comportamiento benigno, o sea, quiere decir que no hacen invasión, que no producen infiltración a otros tejidos, pero el problema es que están creciendo en un espacio muy pequeño, que es el cráneo. Y ese cráneo no se puede expandir, como dije anteriormente, y siempre va a generar efectos de compresión. Entonces, por más benigno que sea el tumor y que no sea cáncer como tal, siempre una masa creciendo dentro del cerebro puede tener muchas consecuencias serias en un paciente. Eso quiere decir que aunque sea benigno, en el caso del tumor cerebral es mejor sacarlo, extraerlo. Muchas veces sí. A veces hay tumores que tienen un comportamiento benigno, que no crecen, que se quedan ahí estáticos y uno los va vigilando con el paso de los años y no hace falta quitarlos. Pero aquel tumor que sí se siente o se ve, que se diagnostica que está creciendo y ejerciendo efecto de masa sobre el cerebro y síntomas como dolor de cabeza persistente y todo eso, o en aquel que se sospeche que es maligno, es mejor sacarlo, es hacer una cirugía. ¿Y qué tan frecuente es la aparición de tumores en la población? Pues es bastante frecuente. Se habla que alrededor de más o menos unos 3 millones de personas a nivel mundial cada año son diagnosticados con algún tipo de tumor cerebral. Es decir, nuevos pacientes. Sí, nuevos pacientes. Estamos hablando más o menos de unos 25 a 30 pacientes por cada 100.000 habitantes.
Se habla de algunos de los síntomas. Uno de los más frecuentes, me decía usted, es el tema del dolor de cabeza y que tal vez cuando a uno le duele la cabeza, uno siempre se hace la pregunta, bueno, ¿qué tipo de dolor de cabeza está vinculado usualmente como primera señal de los tumores cerebrales? Como te dije anteriormente, el crecimiento hace que haya aumento de la presión intracraneana y eso manda una señal a nuestro sistema de que hay algo, anda algo mal. Entonces eso genera dolor. Ese dolor de cabeza es algo global que la persona siente por todo el cráneo, pero que tiene ciertas características. Se acompaña muchas veces de vómitos y muchas veces a la persona le da mucho dolor de cabeza en la noche. Entonces, aquel dolor de cabeza en que la persona diga, doctor, me levanto en las noches porque no soporto el dolor de cabeza y me tengo que tomar algún analgésico para aliviarme, ese dolor de predominio nocturno, global, persistente, difícil manejo, que no alivia con medicamentos convencionales y que ha persistido por varias semanas, eso sería un signo importante de revisión. ¿Un dolor de cabeza es generalizado en este caso, doctor? Sí. Es decir, no duele una zona específica. No, contrario a las migrañas, que a veces es el principal diagnóstico diferencial, la migraña primero uno tiene que tener más de 3 meses de tener síntomas para poder diagnosticarse como migraña. O sea, un dolor de cabeza de reciente aparición jamás uno lo puede diagnosticar como migraña. Y la migraña clásica tiene la característica que es hemicraneal, generalmente es en la mitad del cráneo. Pero un dolor de cabeza producto de un incremento de la presión intracraneana por un tumor cerebral sí es un dolor de cabeza global, afecta a todo el cráneo. ¿Qué otros síntomas o alertas tempranas podrían, digamos, de alguna forma decirle a una persona que está frente a la aparición de un tumor? Antes conversábamos que el dolor de cabeza es lo más frecuente, pero en segundo lugar de frecuencia son las crisis convulsivas. Muchos pacientes después de los 30 años que vienen convulsionando deben estudiarse. O sea, no es normal que un paciente, una persona sana, tenga una convulsión, una crisis convulsiva de nuevo, que nosotros llamamos de nueva aparición, que no tiene antecedentes de epilepsia y que un pronto a otro convulsiones y una causa aparente. Esos pacientes tienen que tamizarse por un tumor cerebral porque es entre el 60 y el 90% de los pacientes con tumor cerebral debutan con una crisis convulsiva. Entonces, si yo soy un paciente que nunca ha convulsionado y de pronto, luego de los 30 años, empiezo con convulsiones, debería ir de una vez a hacer Exactamente. un chequeo. De hecho, muchos pacientes de estos llegan al servicio de emergencias y se sabe dentro del protocolo médico que un paciente que convulsione por primera vez en una edad de 30 años por encima, que no tenga antecedentes de epilepsia, debe ser estudiado y tamizado por un tumor cerebral. Estamos conversando hoy con el doctor Alexis Quesada sobre los tumores cerebrales y yo quiero invitarlo e invitarla desde ya a que si usted tiene preguntas sobre este tema, puede hacernos llegar sus consultas desde ya vía WhatsApp. Recuerde que más adelante, en unos minutos, vamos a abrir ya el consultorio para recibir llamadas telefónicas, pero si usted tiene preguntas que quiere ir a hacerle al doctor y quiere enviarlas vía texto, desde ya estamos recibiendo y ahí usted tiene los números en su pantalla, 647778, 64777778, para que usted nos haga llegar los mensajes vía texto de las preguntas para este importantísimo tema que estamos viendo, tumores cerebrales. Doctor, ¿qué cambio de visión? Es decir, ¿podría haber también acompañado a estas señales de alerta que usted me está dando algún tema en la visión de la persona que está vinculado al tumor? Sí puede haber cambios de visión, pero depende de varias cosas. Depende del tiempo de los síntomas y depende de la ubicación del tumor. Si la ubicación del tumor es en una zona cercana al nervio óptico o en una zona cercana al lóbulo occipital, que es nuestra parte de atrás del cerebro, sí puede haber cambios de disminución de la agudeza visual. Y también la hipertensión endocraniana crónica, o sea, aquella hipertensión, el crecimiento excesivo de la presión intracraneana durante muchos meses y semanas sin que se tome una medida para ver qué es lo que está pasando, eso puede afectar la visión y un incremento de la presión afecta el nervio óptico y empieza a perder visión la persona. Entonces también es una seña de que algo anda mal. Una pérdida progresiva de la visión, si una causa evidente en conjunto con un dolor de cabeza, es una señal de que hay algo que hacer. De hecho, tenemos también el caso de doña Sandra Cascanta. Ya le tocó vivir la experiencia muy de cerca con una persona cercana a su familia, así que queremos compartirles la historia de ella también para aprender juntos sobre el tema de los tumores cerebrales. Veamos. Hay historias que dejan huellas para toda la vida. Ella es Sandra Cascante, vecina de San Blas de Moravia, y aunque han pasado varios años desde la muerte de su madre, aún recuerda con claridad cómo fue acompañarla durante los últimos meses de una enfermedad que cambió por completo la vida de su familia, un tumor cerebral. Entonces ella le daba mucha migraña, mucho dolor de cabeza, decía que no veía, y entonces en la clínica Jiménez Núñez le hicieron alguna placa o algo, en ese entonces no sé qué era, porque yo estaba joven, muy niña. Y ella comenzó a padecer y un día le dio
como ataques de epilepsia y se cayó al suelo, la llevaron aquí al Calderón y la mandaron para el Hospital de México de Emergencias y ahí el doctor la operó y al operarla le tocó algo sensible que le durmió medio cuerpo, entonces quedó sin habla y sin movilidad del lado izquierdo y de hecho murió el 2 de mayo. Doña Sandra nos describió cómo era su madre antes de la enfermedad y cuáles fueron los síntomas que empezaron a manifestarse. Era solo dolor de cabeza, apretazón de ojos, porque lo tenía como irradiado aquí en esa parte. Y ella siempre se quejaba y ella era muy linda, muy jovial, muy hacendosa era. Ella siempre andaba bien bonita. Reconocer cambios físicos, emocionales o de comportamiento y consultar oportunamente a los especialistas puede marcar una diferencia importante. Y a ella la atendieron bien y oportuno, pero tal vez antes, cuando ya tenía el tumor que decía que le dolía la cabeza, la veían solo por migraña y era que ya tenía la pelota ahí, como digo yo, en el cerebro, que le estaba obstruyendo, ya no estaba ciega, pero le obstruía, entonces decía, no veo, me duele el ojo, me duele aquí, me duele allá y tal vez en ese momento no le dan la medicación correspondiente. Bueno, ya veíamos el caso particular de que vivió con su madre, con doña Sandra, el caso con su mamá. Doctor, interesante porque ella hablaba no solo del tema de las migrañas, sino cambios en el comportamiento. Sí, hay veces los tumores que afectan principalmente el lóbulo frontal, la parte de adelante cerebral. En el lóbulo frontal está nuestra parte del comportamiento, nuestra parte de conducta. Y hemos visto pacientes que tienen cambios cognitivos de su conducta normal, empiezan a olvidarse las cosas, empiezan a tornarse agresivos, a tornarse a decir malas palabras, a tener conductas que no son normales. La familia lo nota. Entonces, hemos tenido pacientes que son llevados por sus familiares a consultar a un servicio de neurocirugía, en este caso nosotros, porque tienen trastornos conductuales y efectivamente dentro de esto está hacerle una tomografía y se encuentran tumores cerebrales como causa de esto. Pero eso tiene que ver con la posición del tumor, es decir, no en todos los tumores se dan estas manifestaciones. No, exactamente, no todos los tumores van a tener esta manifestación. Como les digo, generalmente el lóbulo frontal, la parte delante de nuestro cerebro, es la que se encarga de la conducta y si este tipo de tumores afectan el lóbulo frontal, podemos tener este tipo de cambios de conducta. Y ella mencionaba otra cosa que me parece importante destacar. A veces tal vez un dolor de cabeza o algún comportamiento de las personas lo dejamos pasar. Estas señales de las que estamos hablando, ¿de qué estadio habla del avance del tumor? Es que es difícil saberlo porque hemos tenido pacientes que solamente tienen dolor de cabeza y nada más, no tienen ningún otro síntoma. Y lo que decía doña Sandra es algo muy importante, la debida atención que tiene que poner el médico a la historia que le cuenta el paciente. Claro. Por eso es importante que el médico se sienta a historiar las características del dolor, porque muchas veces el paciente no nos lo va a decir solo. ¿Cómo es el dolor? ¿Hace cuánto apareció? ¿Qué otros síntomas tiene? Para poder diferenciarle una migraña común y corriente. Esa es la principal labor que tiene que tener el médico que atiende este caso. Bueno, y precisamente, doctor, son las 10:14 de la mañana y vamos a ir al consultorio médico. Bueno, estamos hablando sobre tumores cerebrales y a partir de ese momento todas las preguntas que usted tiene sobre este tema puede hacérnoslas llegar vía WhatsApp o también vamos a estar recibiendo acá llamadas telefónicas para que usted converse directamente con el especialista. Yo voy a iniciar acá, doctor, con algunas de las preguntas que ya nos están haciendo llegar vía WhatsApp y nos preguntan: hola, soy un paciente que tiene enfermedad autoinmune. Perdón, no, sí está bien, perdón. Estaba leyendo en perdón. Y es artritis con psoriasis y se le presenta un tumor cerebral supuestamente benigno, pero se paraliza la mitad de la cara y le sugieren extraerlo. Aunque es una zona muy peligrosa, ¿tiene alguna relación una cosa con la otra? ¿Son males independientes? Pregunta. Son males independientes. Las enfermedades autoinmunes no tienen por qué tener relación con el tumor cerebral que aparezca. Efectivamente, la cirugía de tumores cerebrales hoy en día tiene tecnología mucho más avanzada que la que puede dar hace 30 años, como decía doña Sandra, ¿verdad? Que lamentablemente cuenta las secuelas que tuvo su mamá, pero hoy en día hay tecnología que nos permite de punta hacer cirugías de manera segura con mínimas secuelas. Entonces, si está ejerciendo efecto de masa y generando parálisis facial, como lo que él cuenta, probablemente la recomendación sería extraer el tumor. Tenemos una llamada telefónica desde Guanacaste. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerlo acá y el doctor está aquí dispuesto a escuchar su consulta. Muchas gracias. Adelante. Adelante. Sí, bueno, más que todo la pregunta es la siguiente. Yo a la edad de los 15 años, por ahí 15 años, tengo 45. A los 15 empecé a tener como mucha migraña, ¿verdad? Recuerdo que eran días largos de migraña
me llevaron a San José, me hicieron unos exámenes, me recetaron, creo que fue Sibelium y Fenobarbital en ese tiempo, y después se me quitó. A los 20 años empecé a convulsionar, y realmente, bueno, siempre fui sano, hice deporte y todo, pero a los 20 años empecé a convulsionar, tuve un accidente inclusive porque me convulsioné, me caí, y de ahí para acá, hasta la actualidad, gracias a Dios no convulsiono, pero tengo medicamentos, ¿verdad? Y siempre me quedó la duda, digamos, a cuesta de qué, ¿verdad? Me dio todo eso, y también, bueno, lo malo es que cuando leo mucho a veces me canso, a veces tiendo como a trabarme cuando estoy hablando porque estoy muy cansado, muy tenso también, y en veces como me pongo como ansioso también, pero por el mismo estrés tal vez, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias por su consulta. Sí, lo que describe don Luis tal vez es dos cosas. En la adolescencia es normal que después de los 14, 15 años tengamos muchachos con crisis migrañosas, eso es frecuente verlo. Y efectivamente lo que él cuenta es que después de la adolescencia, entrados los 18, 20 años, eso desaparece, las crisis migrañosas desaparecen. Lo que él cuenta de una crisis convulsiva antes de los 30 años, no me quedó muy claro si fue asociado al accidente que él tuvo, pero también no pasa nada, digamos, uno puede tener una crisis convulsiva esporádica en la vida e investigarse y ahí quedó. Sería muy extraño que de los 15 a los 45 años haya habido un tumor cerebral ahí en la cabeza de don Luis que esté afectando, y me parece que no tiene nada que ver. Él puede haber tenido una crisis convulsiva esporádica que se investigó y que no se relacionó con ningún tumor. Entonces eso puede pasar. Él tal vez lo que consulta, me parece a mí que él también, la duda surge de por qué, digamos de pronto se desarrolla esta crisis convulsiva. Es que las crisis convulsivas tienen múltiples causas, no quiere decir que la única causa de una crisis convulsiva sea un tumor cerebral. Entonces hay que investigar la causa en su momento, que los médicos investigaron y se descartó cualquier cosa maligna. Como les digo, es muy extraño que 30 años después estuviera asociado a un tumor cerebral. Aquí dice, buenos días. A mí siempre me dan dolores de cabeza constante y se me borra la vista por unos segundos. ¿Esas son alertas de un tumor o podría ser por causa del teléfono? Sí podría ser por causa del teléfono. Y aquí hay que hacer algo muy claro. Ahora estábamos conversando que probablemente íbamos a hablar mucho de migrañas. Las migrañas es un síndrome muy frecuente que se caracteriza por dolores de cabeza recurrentes y episódicos, pero que tienen que tener más de 3 meses de estarse presentando. Y que no tiene que tener signos de alerta, o sea, no tiene que haber vómitos, no tiene que haber convulsiones, no tiene que haber manifestaciones cognitivas. Entonces, ese dolor de cabeza, si es global, si es persistente, si es de difícil manejo, si asocia a vómitos, ese es el dolor de cabeza que hay que investigar. Tenemos otra llamada telefónica de doña Sandra. ¿Qué tal? Muy buenos días, doña Sandra. ¿Cómo está? Muy bien, muy feliz de tenerla acá con nosotros en Los Doctores, y el especialista está aquí esperando que usted le haga la consulta. Ajá. Yo soy operar la cabeza también y entonces yo lo conozco, entonces me alegro mucho, dígale. Aquí él está escuchando, doña Sandra. Si quiere, usted le puede hacer directamente la consulta a él. Doctorcito, ¿cómo está? Hola, doña Sandra, muchas gracias por sintonizarnos hoy. Sí, yo estoy operada muchas veces de la cabeza. Ajá. Y entonces siempre lo recuerdo a usted. Y entonces que muchas gracias. Con mucho gusto. Ajá. Y que siga adelante también. Qué linda, muchas gracias, doña Sandra, por el mensaje para el doctor. Doña Sandra es paciente de nosotros, sí, yo sé quién es. Sí, ha sido un caso difícil porque muchas veces pasa que un paciente necesita varias cirugías para tener resolución completa de estos tumores. Y principalmente el de doña Sandra, que es un meningioma, es muy frecuente en mujeres, que yo decía, y a veces es difícil de erradicar. Aunque es un tumor benigno, a veces uno lo quita y vuelve a crecer y ocupa varias cirugías para poder eliminarse. Acá hay una consulta muy interesante en la plataforma. Dice, buenos días, con respecto a los tumores, tengo unas chichotas que son suaves. Si me las toco, duelen un poquito. Dice que no tiene nunca dolor de cabeza ni convulsión, pero le pregunta si esas pelotitas podrían ser una alerta. Sí, ese tipo de masas que aparecen en el cráneo, no sé la edad de la persona que consulta, no lo dice. No lo pone acá. Una cosa es en niños muy frecuente que sean lesiones benignas que se llaman quistes dermoides, eso es frecuente en niños. En adultos, lo más frecuente es un tipo de tumor benigno que se llaman osteomas, que son tumores prominentes del hueso, del cráneo,
que de un momento a otro crecen acá y le dicen chichotas, pero es como un cuerno óseo que está creciendo enfrente. Y generalmente son lesiones benignas, pero siempre todo ese tipo de masas es mejor que un especialista para ser revisadas. Pero por lo general, yo le digo a los pacientes que es más peligroso o más preocupante un hueco espontáneo, o sea, una lesión hacia adentro, hundida, que una lesión levantada. Acá nos consultan otra persona por la plataforma, dice: buenos días, yo me he hecho varios exámenes porque tenía varios síntomas como sangrado nasal, dolor de cabeza, vértigo, náuseas, convulsiones, y hace poco me dieron el diagnóstico de un tumor parietal izquierdo. Yo padezco de lupus y diabetes. ¿Esto cómo me afecta? Bueno, habría que ver qué tipo de tumor, porque lo que nos está diciendo es que el tumor se localiza en la región parietal del cerebro, no nos está diciendo qué tipo de tumor es. Obviamente los pacientes que son diabéticos, hipertensos o que tienen alguna enfermedad cardiovascular, sí hay que tener cierta consideración preanestésica y cuidado a la hora de este tipo de cirugías, pero como les decía antes, la tecnología de hoy en día nos permite a nosotros llevar a cabo cirugías hasta con pacientes con marcapasos, con enfermedades cardiovasculares, siempre se toman las previsiones. Entonces realmente lo que hay que tener es cuidado con la enfermedad autoinmune y la diabetes que tiene ella antes de la cirugía, con una buena evaluación preanestésica para poder llevar a cabo cualquier extracción tumoral que se quiera hacer con ella. Tenemos otra llamada telefónica desde Heredia. Doña Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, miren, muy buenos días tengan ustedes, muy amables. Mi consulta para el doctor es la siguiente. Yo soy una persona de 59 años, ya no tengo ni menopausia ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero fíjese que yo persisto con un dolor de cabeza al lado derecho de la parte de atrás. No sé, el doctor ahí dijo el nombre, pero a mí se me olvidó. Es constante. Yo había ido hace varios tiempo a donde el médico y me había dicho que era que yo lo que tenía era falta de oxigenación en el cerebro. En este momento yo tomo Epival, que es lo único que estoy tomando, en la mañana una y por la noche la otra. Pero mi dolor de cabeza es constante, se va, se viene. No tengo pérdida de visión, no tengo vómito. Sí uso lentes, pero solamente como para ver de cerca. Pero si yo estoy sentada viendo algo o leyendo, viendo televisor, ya se me clava, perdón la expresión, pero sí se me clava un dolor en la parte, le digo, derecha, a un costado. No en toda la nuca, pero sí a un costado. Si estoy acostada, tengo que levantarme, caminar un poquito para que se me alivie. Para también cuando he tenido mucho dolor de cabeza, lo que tomo es Neumelubrina, es lo que me ayuda un poco. Pero sí, doctor, es un dolor de cabeza frecuente, constante. Entonces no sé qué me recomienda. Muchas gracias. Gabriela. Muchas gracias por la consulta, doña Gabriela. Este tipo de dolor de cabeza, lo que hemos venido hablando es que aquel dolor de cabeza que no alivia y que tomamos tratamiento y que sigue persistiendo, es mejor buscar un examen que nos permita determinar estar tranquilos. Y lo que hablamos antes del programa era que generalmente la única manera ya de diagnosticar un paciente es con imágenes médicas. O sea, nosotros podemos tener la sospecha de que hay una lesión tumoral, pero la única manera de diagnosticarlos, ya quedarnos tranquilos, es haciendo una imagen ya sea por tomografía o por resonancia magnética. Entonces, ella está contando que no responde ni al Epival ni a la metamizol, que es la Neumelubrina. Eso quiere decir que está tomando medicación y no le controla los síntomas. Puede ser que no sea mayor cosa, pero simplemente lo mejor sería acudir con un especialista que le recomiende qué tipo de imagen tiene que hacerse de cerebral para así llegar a la tranquilidad de que no es nada. Acá nos pregunta Milagro en la plataforma. Dice que a ella le da mucho dolor de cabeza, pero se le quita cuando le va a venir la menstruación y cuando se le va. O sea, me imagino que el dolor de ella está vinculado. Cuando le viene la menstruación le duele mucho la cabeza, luego se le va, por lo que pone en el mensaje. Si eso es un motivo de alarma. No, por la edad que ella tiene, que nos está contando que está en edad fértil porque está menstruando, es muy frecuente que mujeres en edad fértil y que asocien dolor de cabeza con la menstruación que sea un tipo de migraña. Entonces, nada más hay que buscar los signos de alerta, pero por lo que ella está contando, entra dentro de la epidemiología de una migraña común. Doctor, muy interesante, se nos fue el tiempo rapidísimo, agradecerle por haber estado con nosotros. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también, pero recuerden que vamos a venir con el siguiente de los temas, así que no se vaya, vamos a hacer una breve pausa y ya casi venimos. Al volver de la pausa, los cambios en el estado de ánimo, alteraciones en el ciclo menstrual, problemas para dormir,
aumento de peso y sofocos son algunas de las señales del inicio de una etapa en las mujeres. Vieras que mucho dolor de espalda, dolores muy intensos, muy agudos, como punzones, horribles son. Hoy conversaremos con nuestro especialista para comprender qué es la perimenopausia, cuáles son sus manifestaciones más comunes. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. Día Internacional del Síndrome de Dravet. La atención a las enfermedades neurológicas raras se refuerza cada 23 de junio con el Día Internacional del Síndrome de Dravet, una fecha que busca visibilizar este trastorno y promover su diagnóstico oportuno desde la infancia. El síndrome de Dravet es una forma grave de epilepsia de origen genético que se manifiesta en los primeros años de vida, con convulsiones frecuentes y prolongadas que pueden desencadenarse por fiebre o cambios de temperatura. También puede asociarse con retraso en el desarrollo, dificultades motoras y alteraciones en la conducta. Aunque no tiene cura, el tratamiento y el seguimiento especializado permiten reducir la frecuencia de las crisis y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Vamos a ir al segundo de los temas de salud que traemos el día de hoy. Vamos a hablar sobre la perimenopausia, esta etapa que atravesamos las mujeres y que muchas veces se suele confundir con la menopausia. Así que hoy trajimos al especialista que nos va a ayudar a identificarla y también a llevarla de mejor manera. Él es el ginecólogo, el doctor José Meseguera, a quien quiero darle la bienvenida. Muchas gracias, Mari, y gracias al programa por la invitación también. Doctor, creo que tal vez lo más importante acá es entender qué es la perimenopausia, porque tal vez por el nombre suena complejo, pero bueno, ¿qué le ocurre a la mujer en este periodo? Vieras que es algo que se confunde mucho, porque al fin y al cabo todos dicen, es que estoy en la menopausia, pero realmente la menopausia es un solo día, es un solo momento, y es el momento donde uno como mujer cumplís un año sin tener la menstruación. Pero todos los síntomas como tal se dan en lo que se llama la perimenopausia, que son todos los años antes, y era lo que hablábamos ahorita antes, que la perimenopausia antes decían que puede durar 2 a 4 años, pero ya ahora sabemos que puede durar 10, 12 años. Incluso en toda esta etapa pueden pasar casi que 20 años como tal. Doctor, tal vez, ¿qué es lo que marca el periodo? Tal vez cuando yo empiezo a tener qué tipo de síntomas y a qué edad usualmente suele darse este periodo de perimenopausia. La gran mayoría después de los 40. Okay. La gran mayoría después de los 40. Sin embargo, tenemos un grupo de la población que se sale como de lo usual y empiezan incluso antes como tal, que era lo que hablamos en una entrevista días antes, que es lo que se llama insuficiencia ovárica prematura, o sea, que les pasa prematuramente. Pero si la gran mayoría entre los 40 y los 45 años es cuando empiezan con síntomas que la gran mayoría de las veces los descartan y dicen es estrés, o es que no, es que estás con mucho trabajo, o es que estás haciendo mucha cosa. Los síntomas usualmente, los más comunes, antes pensamos que eran los bochornos, los sangrados y que tenía un poco de resequedad vaginal, por ejemplo. Pero ya ahora sabemos que los 5 más comunes son fatiga, cansancio, cambios de ánimo, problemas de sueño y ansiedad. Ahí devolvámonos, porque ¿qué es la diferencia? Digamos, cuando yo tengo fatiga y cansancio, tal vez... Vieras que depende de donde uno lo lea, anda muy parecido, pero por ejemplo, fatiga ya es cuando es más crónico como tal. Cansancio es, por ejemplo, hoy, digamos, anoche no dormí, entonces hoy me siento muy cansado. Entonces, lo que las pacientes reportan en ese día y lo que reportan, por ejemplo, a largo plazo. Entonces, ya cuando tenemos fatiga crónica es cuando ya tenemos mucho tiempo con este mismo síntoma. Y usualmente lo que dice la paciente es que viene, es que me siento muy cansada, es que no estoy durmiendo bien, yo me acuesto súper temprano y aún así me estoy despertando cada 3 horas, por ejemplo. Al día siguiente no funciono, voy al trabajo, estoy estresada, estoy irritable, estoy ansiosa, me siento triste y llego a la casa y todo esto se va arrastrando. Entonces ya llevamos meses así. Ahora decías que, bueno, hay un grupo de pacientes muy particular que lo pueden desarrollar o que empieza con la perimenopausia incluso en edades más tempranas, pero, por ejemplo, una mujer de 30 años, es normal, es frecuente que ya empiece con algunos síntomas vinculados a la perimenopausia. No es normal porque nos dice que posiblemente los ovarios están fallando en cierto modo un poco lo más prematuro de lo que estamos esperando. ¿A qué me refiero con esto? Que para una mujer usual promedio estamos esperando que lleguen a este punto más o menos después de los 45 años, que es lo usual. Sin embargo, si pasa antes, puede ser algo transitorio, o sea que realmente no sea la menopausia, pero se ve exactamente igual. Por ejemplo, una condición que les pasa mucho, posparto. De hecho, las mujeres cuando están después del parto están en una condición muy similar a la menopausia, que tienen los estrógenos bajos. Entonces se siente muy parecido, tienen la misma resequedad,
pueden llegar a tener los calores como tal y sentirse parecido, pero no es lo usual, no es lo usual. Usted mencionaba, doctor, que hay 5, digamos, grandes síntomas que son como los más frecuentes, pero ¿cuáles son esas señales de alerta? Porque, por ejemplo, cansancio, yo puedo decir, bueno, es que yo estoy cansada y tal vez es difícil vincularlo directamente a la perimenopausia, puede ser por otras razones, pero tal vez ¿cuál es una señal que a mí ya me puede decir, Mariela, tal vez usted ya está ingresando a la perimenopausia? Lo que hemos visto es que empieza a afectarles en diferentes áreas. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que pasa? Que se sienten cansadas y van a, por ejemplo, que les hagan exámenes, todo sale normal. Que se están con más migrañas, por ejemplo, y entonces van a que les den acetaminofén. De la nada, por ejemplo, están con más palpitaciones y van a donde el cardiólogo y sale normal. Empieza, por ejemplo, a molestar las articulaciones y dicen, qué raro, voy a ir igual a que me hagan exámenes, todo sale normal. Empiezan a tener cierta resequedad y ves como que empiezan a aparecer como síntomas por todo lado, y eso es lo característico de la perimenopausia como tal, que no es que te produce algo claro que uno dice, sí, esto ya es la perimenopausia, sino que empieza a englobar toda la parte, porque todo el cuerpo, porque afecta casi todos los órganos del cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ciclo menstrual? ¿Qué tipo de cambios se pueden dar? Lo más común es que se empiecen a distanciar las reglas. Las menstruaciones como tal, por ejemplo, si vienen mes a mes, en esta etapa, por ejemplo, sangraron este mes, el mes que viene no sangraron. Después el mes que viene sí, y sangraron un poquito más. Y ahí se van distanciando. Entonces, por ejemplo, pasan 3, 4 meses que no sangraron, o lo más común es que se les cambie de una u otra forma, ya sean más irregulares o que sangren más. De hecho, por ejemplo, después de los 40, casi que el 30 al 50% de las mujeres sí refieren sangrados más abundantes o más irregulares en esta etapa. ¿Y esto por qué pasa, doctor, estos cambios en la menstruación? Por el origen de la perimenopausia como tal. Todo el proceso se da porque los ovarios de cualquier mujer tienen la cantidad de células reproductivas desde el momento donde se forman en la panza de su mamá. De ahí en adelante no van a tener más células como tal de eso. Entonces, desde que nacen y en cada ciclo que ellas van teniendo, van perdiendo estas células que están rodeadas de unos grupos de células que llaman los folículos. Los folículos son los que producen las hormonas, y entonces va a llegar un punto donde ya nos vamos quedando sin esas células y sin los folículos. Entonces, conforme van bajando la cantidad de estrógenos principalmente, son los que empiezan a dar esos síntomas. Los sofocos o, por ejemplo, los sudores nocturnos también siempre van a estar presentes en esta fase, ¿o no necesariamente? No siempre, no siempre. Era lo que nos decían que era lo más usual y lo que todo el mundo entiende por menopausia. Sin embargo, entre el 50 al 70% sí lo tienen. Son un montón, pero no son todas. Acá conocemos el caso de Kimberly. Ella es vecina de Cartago y precisamente nos quiso compartir su experiencia, así que vamos a escucharla, qué fue lo que nos contó sobre su testimonio. Para muchas mujeres, la llegada del periodo menstrual puede estar acompañada de molestias que van más allá de lo físico. Ella es Kimberly y nos contó cómo se manifiesta el dolor menstrual durante sus ciclos y desde qué edad comenzó a experimentar estas molestias. Como después de los 20 años. Vieras que mucho dolor de espalda, dolores muy intensos, muy agudos, como punzones. Horribles son. A veces hay meses que sí me viene bastante y hay meses que no me viene mucho y me dura como 5 días. Aunque cada experiencia es diferente, el cuerpo suele enviar señales que permiten identificar cuándo se aproxima o cuándo está iniciando un episodio de dolor menstrual. Dolor de espalda más que todo, dolor de cintura, dolor de cabeza. Cuando viene cuando muy abundante y cuando da mucho dolor. Son las primeras causas. La forma de afrontar estas molestias también varía de una mujer a otra. En el caso de Kimberly, el manejo emocional se ha convertido en una herramienta importante para enfrentar los días en el que el dolor se hace presente. Vieras que lo sé manejar. La verdad, no tomo ninguna pastilla, ningún medicamento y he sabido cómo controlarlo. Lo que hago es como tranquilizarme y no pensar en el dolor. Bueno, ya escuchábamos el testimonio de Kimberly, doctor. Me llama la atención porque ella habla del tema vinculado al dolor. ¿Qué tan frecuente es estos síntomas de dolor vinculados a la perimenopausia? Vieras que muy frecuente. Sí, de hecho, el de los que más les molesta usualmente, por ejemplo, ahora hablamos de la migraña, que es una de las cosas que les empieza a aparecer ahorita. Los dolores menstruales tienden a ser más intensos también, especialmente porque en esos momentos muchas no tienen algún método, más que todo hormonal, para controlar sus sangrados. Entonces, sus sangrados tienden a descontrolarse y siempre y cuando tengamos un sangrado descontrolado, tiende a ser más doloroso como tal. Tal vez uno de los temas de los que poco se habla, pero que también está presente, es cuál es el efecto que tiene en la vida sexual de la mujer precisamente esta etapa de la vida. Hay como dos grandes ramas que yo le llamo. Lo más común es que la parte sexual depende de todo el cuerpo, pero depende más que todo de la mente. Entonces,
Si estamos en una condición donde vos como mujer no estás durmiendo, al día siguiente estás estresada, al día siguiente te afectan los bochornos, te afecta la parte emocional y todo eso se viene arrastrando por meses y meses y meses. Les digo el testimonio de una paciente mía, me dice, doctor, cuando yo estoy así, yo no quiero que mi esposo se me acerque, por ejemplo. Entonces, sí, la parte sexual se afecta un montón por cómo está nuestro ambiente alrededor. Y lo otro también es la parte física, de cómo cambia, por ejemplo, la zona de vulva y de vagina, que también cambia un montón. De hecho, es un síndrome que se conoce como el síndrome genitourinario de la menopausia. Yo sé que eso es un poco amplio, pero al fin y al cabo es lo que se conoce como resequedad, como adelgazamiento de los tejidos, menos lubricación, que se siente menos, incluso empieza a molestar o tener dolor con las relaciones, y todo eso en conjunto hace que una mujer no quiera tener relaciones. ¿Y esa, digamos, pérdida del deseo sexual se puede evitar o es parte, digamos, del proceso? Se puede evitar, se puede evitar. De hecho, siempre y cuando nosotros ayudemos a reestructurar toda la vida de la paciente y que ayudemos a controlar las hormonas como tal, usualmente es bastante controlable y usualmente les va súper bien. Quería también nada más invitarlos a ustedes. Recuerde que estamos hablando sobre la perimenopausia, esta etapa que va incluso antes de llegar a la menopausia. Entonces, todas las dudas que usted tenga sobre este tema, quiero invitarla desde ya a que nos las haga llegar a través del WhatsApp. Recuerde que tienen los teléfonos disponibles para que nos haga llegar un mensaje de texto o bien en unos minutos vamos a abrir la línea telefónica. Aquí nada más le repaso el número 6477-7778 para que nos haga llegar ahí los mensajes de texto con todas las preguntas que tenga para el especialista. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con el metabolismo? ¿Cómo se afecta el metabolismo en la perimenopausia? Vieras que antes pensábamos que sí, la menopausia como tal lo hacía más lento, pero realmente hemos visto que no es que lo afecta, sino que afecta todo lo demás y gracias a eso sí se nos hace más lento. Lo que más tiende a determinar cómo está el metabolismo en esta etapa es la cantidad de músculo que la mujer tenga. Al fin y al cabo, o sea, la cantidad de músculo con la que entra esa etapa y la cantidad de músculo que mantenga. ¿A qué me refiero con eso? Lo que más quema calorías en el cuerpo es el músculo. Incluso, digamos, ya los cambios de los estrógenos, más que todo, sí hacen dentro de todo el cuerpo que, por ejemplo, almacenemos más grasas, principalmente en la parte abdominal. Incluso lo hizo en pacientes atletas que dicen, es que ahora tengo llantitas, por ejemplo, y nunca las he tenido. Y sí, muchas pacientes me dicen, es que es más difícil bajar de peso, pero también hay que tomar en cuenta todo lo demás que hacen. Entonces, que estamos más ansiosas, queremos comer más, aunque no lo notemos necesariamente, estamos durmiendo mal. Cualquier persona que duerma mal, yo por ejemplo al día siguiente de una guardia yo estoy que me como todo. Eso pasa mucho y entonces empiezan a arrastrar como una bola de nieve que al fin y al cabo nos hace ir subiendo un poquito de peso y a darnos la apariencia de que el metabolismo está más lento. Pero entonces, si le entiendo, doctor, si yo entro o tengo buena reserva de músculo antes de la etapa de la perimenopausia, eso me ayuda, me favorece, digamos, sí, para que haya un mejor funcionamiento del metabolismo. Exacto, exactamente. Lo mitiga casi que a un 90%. Los cambios, por ejemplo, se ven en casi todas las pacientes, que si hay una redistribución grasa, en lo que te contaba la pancita, pero nosotros podemos ver cómo las pacientes, las que nunca han hecho ejercicio, en esta etapa son donde más les afecta. Y yo siempre digo que la menopausia y la perimenopausia es como la gota que derrama el vaso. ¿Qué pasa con la salud de los huesos o del corazón durante la perimenopausia? Es lo más importante. De hecho, mis pacientes piensan que cuando yo las estoy atendiendo en menopausia, estamos atendiendo en ese momento, pero yo estoy pensando, por ejemplo, en la Mariela dentro de 10 a 20 años. El objetivo de prevención a largo plazo es eso, prevenir la pérdida de músculo, la pérdida de hueso como tal. ¿Para qué? Para que no tengamos osteoporosis, no tengamos una fractura de caderas, por ejemplo, y quedamos dependientes de andar en silla de ruedas o de alguien más por el resto de nuestras vidas. Y lo otro es la parte cardiovascular, porque 1 de cada 3 mujeres se muere por una causa cardiovascular. ¿Cómo puedo saberlo yo, doctor? Es decir, yo tal vez te estoy anotando y estoy haciendo una lista de síntomas que tal vez yo tengo esto, creo que tengo esto. ¿Cómo puedo saber yo que ya estoy en la perimenopausia? ¿Hay algún examen? Vieras que no tanto un examen para confirmarlo, sino un examen para descartar que sean otras cosas. ¿A qué me refiero? Que muchas me dicen, quiero hacerme algunos exámenes hormonales para que usted los vea, pero la gran mayoría de los exámenes hormonales en la perimenopausia no nos dicen nada. Porque no es que pasamos de las hormonas que están acá a las hormonas que están acá, sino que vamos así y, por ejemplo, hoy puede ser que estén completamente normales y mañana están completamente por el piso. Entonces, los exámenes nos sirven para descartar otras causas que nos den estos síntomas. Por ejemplo, ver cómo está la tiroides, por ejemplo, ver cómo está la reserva de hierro, por ejemplo, ver cómo está el manejo del azúcar, el manejo de la diabetes, que nos puede dar síntomas casi que exactamente iguales a lo que estamos viendo en la perimenopausia. Se aplica mucho el tema de la terapia hormonal en esta fase de la vida. Bueno, tal vez explicar sencillamente qué es la terapia hormonal y si todas las mujeres somos candidatas a esta terapia. La terapia hormonal como tal es darle un poquito por ejemplo, o tal vez echemos un paso para atrás. Todo eso se da porque sí nos están bajando las hormonas, al fin y al cabo, o por la fluctuación o porque más bien están por el piso. Especialmente lo que les afecta es el bajonazo de los estrógenos, que es lo que más síntomas da como tal. También hay otra que se llama la progesterona. Entonces, de hecho, eso de la terapia hormonal es darle estas dos hormonas, usualmente para poder estabilizar los niveles
no solo prevenir los riesgos a largo plazo, sino más bien controlar los síntomas. Entonces, al fin y al cabo es eso. Y la segunda pregunta, en realidad, no toda mujer es candidata, porque sí hay ciertos asteriscos con la terapia como tal que pueden ser más riesgosas para las pacientes, pero la gran mayoría de las mujeres como tal se van a ver más beneficiadas que los riesgos que van a tener de estas terapias. Esto claramente lo determina el ginecólogo en un análisis de cada paciente. Exacto, sí, porque el riesgo depende de, al fin y al cabo, quién es la paciente que tenemos al frente. Tal vez, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos de tomar la terapia hormonal, doctor? Los beneficios más claros son la mejoría clara en los síntomas de la menopausia. Casi el 70 al 80% de los síntomas mejoran significativamente. Imagínate, por ejemplo, los calores se desaparecen casi que por completo, el sueño empieza a mejorar, el ánimo se empieza a estabilizar como tal. Todos los síntomas en esta etapa sí empiezan a mejorar. Y de hecho, lo que llamamos el estándar de oro de tratamiento. Y lo otro es prevención a largo plazo. Entonces, como tal, mantenemos la salud cardiovascular, nos ayuda, por ejemplo, a prevenir que se eleve el colesterol, que se eleven los triglicéridos, nos ayuda con el manejo del azúcar en la sangre también. También prevenimos la parte sexual, incluso a largo plazo, prevenimos infecciones, mejoramos la calidad de vida. Los riesgos sí es un poquito que depende de 3 preguntas, que es lo que hablamos. ¿Quién es la paciente que tengo al frente? ¿Cuál hormona estamos hablando? Y por cuál vía se la estoy dando, porque realmente hay más de 100 hormonas diferentes y no todas tienen el mismo riesgo, los mismos beneficios. Bueno, muy interesante, doctor. Son las 10:44 y vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. No se vaya, porque cuando regresemos vamos a abrir nuestro consultorio médico. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la perimenopausia. A partir de este momento vamos a empezar a atender las consultas que nos han llegado a través de la plataforma y aquellas que nos van a llegar vía teléfono. Así que vamos a empezar, doctor, porque aquí tenemos una plataforma llena de preguntas sobre ese tema tan importante para nosotros las mujeres. Dice: buenos días, tengo 39 años. En las noches me da sudoración, calambres o inquietud, incluso como dolor de cuerpo. También dolor de espalda. La menstruación me baja hace un mes y de pronto un mes no me viene. ¿Será que ya estoy dentro de la perimenopausia? Muy posiblemente sí. Diría 80-90% de probabilidad de que sí. Acá, ¿a partir de cuánto se puede empezar a tomar uno los estrógenos? Dicen otra paciente. Eso es un tema complejo. El punto es hasta qué momento puedo empezarlos, más bien. De hecho, la regla es que del momento donde tenemos la menopausia, digamos que fue a los 50, que es el 51, que es el promedio, de ahí son 10 años para adelante. Entonces, antes de los 60, casi que cualquier mujer, obviamente con ciertos asteriscos, podría empezar. Dice: buenos días, soy una mujer de 47 años y creo que estoy iniciando la menopausia. Nunca he padecido de dolor de cabeza, pero tengo una semana de que me duele mucho, siento presión en mis ojos y oídos. ¿Será migraña? Y pregunta si puede estar vinculado a que ya está ingresando a la menopausia. Sí, de hecho que lo que hablamos ahora de la fluctuación de las hormonas, cuando suben mucho, porque hay ciertos puntos en la perimenopausia que sube mucho la concentración de los estrógenos. Eso más bien en esos momentos sí les desencadena muchas veces las migrañas. No quiere decir que toda migraña sea por eso, pero hay que estudiarlo. Muchas veces sí se desencadena por la perimenopausia como tal. Vamos a atender a doña Sonia, que nos hace una llamada telefónica desde Santa Ana. ¿Qué tal? Muy buenos días, doña Sonia. Buenos días. Un gusto tenerla acá. Aquí tiene al especialista escuchando su consulta. Genial. Bueno, les comento, yo tengo ya más de 15 años de que tuve una situación de abuso sexual, ¿verdad? Y nos hicieron estudios y demás. Yo actualmente tengo 29 años y he tenido un diagnóstico que me lo dieron hace más de 6 años y me dijeron que tenía útero infantil. Y desarrollé muy tarde y mis periodos menstruales no son regulares. A veces se atrasan de 2 a 3 meses y muy rara vez son mensuales. Lo que quería preguntarle yo con base a esto era qué riesgos hay de uno, digamos, actualmente yo tengo una pareja, me gustaría pues tener un hijo, ¿verdad? Es lo que estamos planeando, pero no estamos muy seguros. Y me mantiene lo mismo, pero no me dan una solución. Y efectivamente, cuando me viene lo que siento es como si tuviera un dolor lumbar muy fuerte y no me dura el periodo más que 2 días y sí es muy, muy abundante. Más bien, muchas gracias por compartirnos su testimonio, abrirse con nosotros acá en Los Doctores, y tenemos al especialista que va a responder sus preguntas. Sí, gracias, Sonia. Tema levemente aparte también, que es lo mismo que hablábamos ahora. Siempre que tengamos un sangrado descontrolado como tal, casi siempre va a ser un sangrado doloroso. Siempre vamos a tener una pelvis inflamada, los intestinos inflamados, siempre vamos a estar con dolor.
Todo eso se puede controlar, incluso la gran mayoría de las veces lo que buscamos es controlar los sangrados para controlar el dolor, incluso regularizarlos y ya después si quisiéramos quedar embarazados se puede como tal, obviamente no con el mismo tratamiento porque nos evita embarazos. Sí habría que ver individualmente cómo está el caso de Sonia porque hay muchas variaciones en cuanto por ejemplo a malformaciones o a síndromes diferentes que pueden afectarnos la fertilidad, entonces sí recomendaría más bien una nueva valoración para poder decirte exactamente cuál sería la recomendación. Acá nos hacen una consulta muy interesante. Buenos días, dice, tengo 3 años de tomar anticonceptivos, tengo 52 años, pero me hicieron muchas varices y en las noches al acostarme me duelen mucho las piernas. Los anticonceptivos son una terapia hormonal diferente. Primero que todo, tienen moléculas completamente diferentes, entonces realmente los riesgos son diferentes. Los anticonceptivos, si tenemos problemas de circulación, realmente no es lo más recomendado que tengan una molécula que se llama etinilestradiol, que tienen casi todos los anticonceptivos que son combinados. Yo les recomendaría más bien revisar la parte vascular con un especialista en cirugía vascular, porque sí puede ser que haya que tratarlas. Y lo otro sería más bien ir cambiando los anticonceptivos por otros que tengan menos dosis para que den menos efectos secundarios como ese. Tenemos una llamada telefónica desde San Carlos, no alcancé a escuchar el nombre, tal vez me lo repiten los compañeros. De Quepos, perdón, es la llamada telefónica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tenemos una gran, pregunta, ¿por qué una mujer ya de 64 años empieza a botar sangre por el endometrio? Uh-huh. ¿Y qué se puede, cuál es la solución? Ok. Buena pregunta porque es una bandera roja. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Ninguna mujer después de la menopausia debería sangrar. Esto, de hecho, por dicha, afortunadamente, la gran mayoría de los casos no es nada malo. Sin embargo, es una de las señales más importantes para algo malo como un cáncer de endometrio. Entonces, lo ideal sería más bien hacer un ultrasonido, hacer una valoración adecuada y tomarle una biopsia de ese endometrio para asegurarnos de que simplemente sea un endometrio. Se puede tratar en ese caso. Acá nos consultan, nada más una paciente nos dice, ¿qué es recomendable para tomar durante esta etapa de la vida, de la perimenopausia? Depende, es que depende mucho del caso y depende de lo que estemos hablando. Por ejemplo, lo que tiene más evidencia como tal que nos va a ayudar dependiendo de las molestias es la terapia hormonal. Al fin y al cabo es la más segura y es la que tiene mejor evidencia de que nos va a funcionar. Por ejemplo, hay muchos otros suplementos que han dicho y se venden muchísimos que nos han dicho que nos van a ayudar, pero realmente los que tienen evidencia son muy poquitos y son algunos en específico. Acá nos cuentan un caso, dice, tengo 42 años, mi primera regla fue a los 15, nunca me ha dolido cuando me llega el periodo ni durante, pero mi ciclo es de 23 días. Eso no me gusta, tengo síntomas no tiene, dice. Por lo general siempre he tenido ansiedad, soy un poco estresada y ya desde siempre, pero no sé si estoy ya dentro de la perimenopausia. ¿Cuántos años me dijiste que dice? Dice que tiene 42 años. 42. Puede ser, sin embargo, no veo muchos síntomas. A lo que estoy entendiendo es que toda su vida ha tenido los ciclos así como 23 días, no tiene ningún otro síntoma, entonces puede ser que no, puede ser que no. Tenemos otra llamada telefónica de un caballero, don José, ¿qué tal? Desde Zarapiquí, ¿qué tal? Un gusto tenerlo acá con nosotros en Los Doctores. He tenido ansiedad, soy un poco estresada y ya desde siempre, pero no sé si estoy ya. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Adelante con su consulta. Sin embargo, no. Una preguntita. Adelante, don José. Tal vez nos escucha a través del teléfono y no del televisor, que va un poquitito con un retraso. Así que escúchenos por el teléfono y aquí lo estamos escuchando para su consulta. Ok. Con nosotros en Los Doctores. Buenos días, mi nombre es Jorge. Es que mi esposa tiene 42 años de edad. José, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Adelante con su consulta. Es que mi esposa tiene 42 años de edad. Ajá. Don José, tal vez nos escucha por el teléfono, aquí lo estamos escuchando, usted adelante con la consulta, no le hago mucho caso a lo que está escuchando que va un poquito retrasado, pero escuchemos la consulta perfectamente. Ok, sí, es que mi esposa tiene 42 años y quería hacer la consulta de cómo poder ayudarla con la premenopausia que está empezando. Le agradezco mucho, don José. Gracias, sí.
Pues depende mucho de cómo está ella, que era lo que estábamos hablando, porque muchas pacientes simplemente lo que ocupamos es darles un plan de prevención, por ejemplo, para que no tengan muchos síntomas, que no tengan riesgos a largo plazo, y muchas veces no ocupan muchos tratamientos. Pero si ella estuviera con muchos síntomas, que con mucho bochorno, que no está durmiendo, que tiene mucha labilidad emocional, sí habría que estudiarlo para ver cuál sería el mejor tratamiento para ella. Pero sí hay muchas opciones. Y muy lindo que el esposo es el que está preocupado también de ayudarle a que ella enfrente mejor esa etapa de la vida. Sí, vieras que sí me parece mucho. Muchos esposos y muchas parejas, por dicha, toman un papel más activo en todo esto. Acá nos hacen la consulta. ¿Cuándo llega la menopausia? ¿Ya todos estos síntomas de los que estamos hablando se van? No. Esa es una de las trampas más comunes, que uno dice, ya quiero que me llegue la menopausia para que se vaya, pero no. Muchas pacientes sí les pasa que les continúa 5 o 10 años más incluso. Muchas veces las tenemos con terapia y están bien controladas, no tienen síntomas, incluso 10 años después les paramos el tratamiento y les vuelven los síntomas, entonces puede durar mucho tiempo también. Acá nos consultan en la plataforma, ¿cuánto tiempo puede tardar en pasar este periodo de la perimenopausia y cuándo sabe uno que ya es la última regla, cuál es el final de la regla? No lo sabemos. Es un diagnóstico viendo para atrás. Por ejemplo, puede ser que la última regla que tuviste este mes fuera la última regla toda la vida. Pero la única forma que vamos a tener de verlo y confirmarlo es que haya pasado un año para ya verlo en retrospectiva. Y en duración puede durar desde 2 años hasta 10, 12 años. Incluso hemos visto pacientes así. Dice, buenos días, tengo 28 años, tengo el útero vuelto y cuando me baja la menstruación es insoportable. Dice que el dolor me viene 8 días en un sangrado abundante y un dolor muy fuerte. Igual, caso aparte, lo mismo que hablamos, cualquier sangrado que esté descontrolado siempre va a producir dolor y los úteros hacia atrás tienden a tener un poquito más de dolor menstrual también. Dice, buenos días, tengo 52 años, me duele mucho el cuerpo y las uñas se me están volteando, incluso dice que los huesos, hacia los huesos. Hay momentos en que no puedo ni siquiera moverme y pierdo el apetito sexual. Voy a Levi's y solo me dicen que es normal. ¿Qué puede hacer esta paciente? Primero, seguir luchando contra el sistema. Yo estoy en una lucha personal contra las frases de ¿es normal o es estrés? Porque muchas veces no es normal. Entonces, sí habrá que estudiarlo porque puede ser que haya algo más de fondo. Por ejemplo, el dolor en las articulaciones no necesariamente es la perimenopausia, puede ser artritis, pueden ser un montón de cosas. Las uñas puede ser que que se hacen más frágiles en la menopausia, pero puede ser que tengamos, por ejemplo, algún honguillo que esté creciendo ahí que las haga más frágiles. Entonces, hay que estudiar muy bien cada caso. Doctor, ya llegamos al final, pero una muy breve conclusión. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentar la perimenopausia? No aguantarlo, no quedarnos preguntándonos en la casa, ¿será que es esto? ¿Será que es normal? Porque de ese ¿será que es esto? ¿Será que es normal? Se nos van 10, 12 años y es un momento de vulnerabilidad y estamos expuestos a un montón de riesgos que es el momento para intervenir. Entonces, a salir adelante. Y usted me decía, dependiendo de la perimenopausia, también eso nos va a afectar ya el periodo de la menopausia. Exacto, digamos, si los síntomas empiezan más temprano, tienden a ser más severos y durar más. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y también a ustedes, gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Llegamos al final de este programa. Recuerde que puede repasar todos los programas en el canal de YouTube, y todos los anteriores. Lo esperamos mañana con un nuevo capítulo de Los Doctores y por ahora lo dejamos en compañía de nuestros compañeros de Calle 7 Informativo.